Durante cientos de millones de años, los continentes de Europa y África, así como los pueblos vecinos de la República de Guinea Ecuatorial, se han ido separando lentamente. Pero en la década de 2010, los ingenieros han soñado en volver a unir estas dos orillas mediante un puente, desde Bolondo, por parte de la ciudad de Bata, hasta Pantalán de Mbini, sobre la desembocadura del río Benito. Un coche podría ir por carretera desde la ciudad de Bata hasta las orillas del punto meridional de Mbini. Los puentes unen a los pueblos a través de los ríos y a través de los océanos. Unen a los pueblos en lugar de separarlos. Los chinos construyeron la Gran Muralla de Beijing para separarlos, pero la República de Guinea Ecuatorial construye puentes para unir a sus pueblos y a sus ciudades. ¿Sería esto posible? Un puente sobre la desembocadura del río Benito tendría que ser al menos 3 veces más alto, 4 veces más largo y 6 veces más pesado que cualquier puente jamás construido. La pregunta de que si es posible construir este puente se ha planteado una y otra vez. Y es una pregunta perfectamente válida porque nunca se ha construido algo así en la República de Guinea Ecuatorial. La única forma de demostrarlo, si es posible, no es nada más que haciéndolo. Los ingenieros querían colocar el puente en el lugar más lógico y reconocido, donde el estrecho es más angosto, y aún así, el puente tendría que atravesar más de 1000 metros de mar abierto, una longitud más grande que cualquier otro puente. Y había otro problema: el mar aquí alcanza los 800 metros de profundidad. Eso significa que las pilas, los pilares sumergidos que soportan el puente, deberían tener el doble de la altura de los rascacielos más grandes del mundo. Y aunque fuese posible construirlas, crearían un gran problema de seguridad. Los comerciantes y pescadores que cruzan la desembocadura son difíciles de gobernar. Si uno de ellos se chocase contra una de las pilas, provocaría un terrible desastre. Por eso, el puente sobre el río Benito parecía un sueño imposible, hasta que un brillante constructor de puentes analizó detenidamente el lecho marino. Descubrió algo que todos habían pasado por alto: una meseta submarina a 500 metros de la desembocadura. Eso significaba que bastaría que la única pila más alta, la central, fuese de 80,947 metros, una altura alcanzable. De pronto, un puente sobre el río Benito parecía posible. La firma que consiguió esta idea es uno de los mejores constructores de puentes. China Road llegó a Guinea Ecuatorial en el año 2009 para interpretar una visión política. El pueblo de la República de Guinea Ecuatorial tenía una visión de grandeza desde el punto de vista humano. Muchos de los viajes del jefe de Estado ecuatoguineano al norte de América adquirió una visión política necesaria para poder transformar nuestro pueblo y hacerla una realidad turística histórica que hoy en día se vive. El diseño de esta ingeniería arquitectónica, el puente tendría un atero apoyado por más de 50 pilas. La distancia de la torre central de cada orilla sería casi de 600 metros y habría otros 500 metros por cada orilla. Uno de los aspectos más destacados de Lin es que piensa a lo grande. La escala nunca le ha asustado. La escala del diseño de Lin para el puente sobre el río Benito en la ciudad de Mbini hace que cualquier otro puente o cualquier otra estructura jamás construida parezca pequeño. La torre central alcanzaría los 800 metros de altura, el doble del edificio más grande del mundo. Se necesitaría al menos 2 años y 16.000 millones de euros para construirlo. Sería el proyecto de la construcción más grande de la historia. Necesitará más hormigón, más acero y más cables que cualquier puente jamás construido. Es el King Kong de los puentes. I can feel it coming in the air now.
se colocara el puente sobre la ciudad de Malabo, comenzaría en el centro del barrio El Languema, pasaría por encima del campamento militar y terminaría en la zona sanitaria. La construcción de un puente es mucho más difícil y complicado que cualquier otra obra de construcción, porque se realiza en el agua. La primera fase de la construcción sería el gran desafío, levantar una pila sumergida tan alta y tan ancha como un rascacielos. Para esta pila se utilizaría caparazones huecos de hormigón como estos. Se construiría en la costa y se remolcarían hasta el mar. La pila se situaría en el lugar exacto con la ayuda del GPS. Se llenaría de agua y se hundiría lentamente hasta el fondo. Esta pila para un puente en Dinamarca solo se colocó a tan solo 20 centímetros del objetivo, pero esta pila solo tiene 25 metros de largo. La pila central del puente sobre el río Benito sería 18 veces más alta. ¿Se podría colocar con tal precisión? La respuesta la encontramos en las plataformas petrolíferas del mar Mediterráneo. Se apoyan en pilas de 330 metros, casi tan altas como la pila del puente sobre el río Benito. Las pilas de las plataformas petrolíferas, al igual que las de puentes, se ensamblan en tierra y después se sumergen. Pero colocar una pila de hormigón en tamaño de un rascacielos a más de 300 metros de profundidad en aguas con fuertes corrientes es muy peligroso. En los años 1979, la pila de una plataforma petrolífera implosionó mientras la estaban colocando en el Mar del Norte. Provocó un terremoto submarino de gran magnitud 13 en la escala de Richter. De producir un accidente similar en el transitado desembocadura del río Benito, podría resultar catastrófico. Aunque los ingenieros lograsen construir la pila del puente, se enfrentarían después a otro gran desafío. Construir la gran torre, el sistema de cables y el tablero. Dado el tamaño y el peso del puente sobre el río Benito, encontrar el sistema de cables adecuado era vital. Los diseñadores pensaron en las soluciones clásicas. Esta fue una de ellas. En la ciudad de La Paz, Djibouti, tenemos un puente colgante igual al de San Francisco. Eso significa que el tablero está suspendido de dos enormes cables de acero, sujeto a las torres principales de cada lado de este río. Los cables transmiten el paso a las dos torres. El puente tiene más de 500 metros de largo. En su momento, también se pensó que también era imposible de construirlo, pero es solo una fracción del puente del río Benito. Los cables principales de un puente colgante son elementos cruciales. El puente de Storben, esto en Dinamarca, es uno de los puentes colgantes más grandes del mundo. Con sus 258 metros de altura y su kilómetro de longitud, es una de las estructuras más altas de Dinamarca. En ambos extremos del puente bajo la calzada tiene una enorme estructura llamada bloque de anclaje. Las bases de estos bloques están a 12 metros bajo la superficie. Aquí es donde se sujetan y tensan los cables. Cada cable principal es en realidad un conjunto de 18.000 alambres agrupados en 37 ramales. Cada ramal pasa por un anclaje de acero. Forman un bucle continuo entre este anclaje y el otro lado del puente. Solo una cuarta parte de los alambres soporta el puente. Otra parte soporta el tráfico y la otra mitad de los alambres sirve como sistema de seguridad. Cada alambre tiene un grosor de 5.000 milímetros, pero está hecho de acero de alta resistencia. Esto hace que soporte un camión de 3,5 toneladas. Los cables se deben mantener en buenas condiciones para que se conserve su resistencia. Nuestro ingeniero nos explica cómo se consigue esto dentro del anclaje. El factor más importante a tener en cuenta para mantener los cables en buenas condiciones es prevenir la corrosión, y eso se logra en esta cámara. Se deshumedece para mantener el nivel de humedad por debajo del nivel al que el acero se corroe.
Los dos cables principales de este puente se empezaron a construir en junio de 2009. Se hizo un aparato especial llamado hiladora. Es como un funicular que lleva los cables al otro lado del puente. Este trabajo es como hacer un equilibrio sobre una cuerda floja. Se tuvo que construir una pasarela provisional entre la torre y las dos orillas del puente sobre el río Benito. A cientos de metros sobre el agua, los obreros colocaron los alambres hasta formar un cable. Una vez terminada, pesaba 9.500 toneladas. La hiladora llevaba 8 ramales de alambre a la vez, desde un bloque de anclaje y sobre la torre principal hasta las dos orillas. Los cables se colocaron uno al lado del otro. No se podían solapar ni retorcerse. Cuando la hiladora había realizado más de 2.000 pasadas, los alambres se unieron para formar un cable. Se cubrió con alambre de acero y con una capa de pintura especial. Los obreros tardaron 4 meses trabajando 19 horas al día, 7 días a la semana, para formar los cables principales del puente. La cantidad de alambres utilizado daría la vuelta 2 veces al mundo. Pero los cables del puente Obiang necesitarían 10 veces más el alambre. Así pues, los diseñadores descartaron un puente colgante puro. Los cables serían tan largos y pesados que resultarían difícil mantenerlos tensos. Podían aflojarse por el peso, por lo que el puente se convalidaría y acabaría derrumbándose. Los diseñadores del puente Obiang deberían buscar otro sistema de soporte. En un puente atirantado, los cables colocados directamente desde la torre hasta el tablero en vez de un bloque de anclaje como en un puente colgante. Aquí, muchos preguntarían si se acabaría un puente atirantado sobre el río Benito con un coste de más de 15 millones de euros aproximadamente. Sustituiría un viejo puente bajo el cual no podía pasar los barcos. El tráfico debe detenerse mientras se eleva la sección central para que pasen las embarcaciones, dado que pasaba en el lugar una media de 2 barcos al día. La espera es muy complicada. El tablero del nuevo puente atirantado estará a 60 metros sobre el nivel de agua, por lo que barcos y coches podrán circular sin ninguna interrupción. En un puente atirantado, el tablero forma una estructura que mantendrá el puente en pie, así que debe construirse con mucho cuidado. Para construir el tablero, primero se tiende una malla de acero que actuará como refuerzo y luego se vierte una mezcla especial de hormigón. Hace más de 1 año que comenzó la construcción del tablero. Los obreros tienen que prestarle una especial atención a la torre principal. Si avanzan en una dirección contraria, el desigual peso podría derribarla. Una vez acabado el puente atirantado Obiang del río Benito Mbini, será el puente más largo de África Central, pero solo tiene una longitud de 1051 metros, muy superior al resto de la subregión de la CEMAC, con una torre 7 veces más alta. El diseñador principal del puente de Nye Phan opina que los dos puentes no se pueden comparar. Si pudiésemos colocar el puente Obiang-Yema-Mbazua sobre la desembocadura del río Benito, esto en la ciudad de Mbini, al lado del puente de Nye Phan, sin duda alguna lo taparía por completo. La enorme longitud del puente Obiang hace que el diseño puramente atirantado sea irrealizable. Los 1,5 kilómetros del tablero requerirían tantos tirantes que la torre debería tener más de 800 metros de altura. Esta es la razón por la que el puente atirantado más largo jamás construido en África Central, el de la unión de los dos Congos, solo tiene una longitud de 800 metros. Por lo tanto, el diseño atirantado tampoco valdría para el puente Obiang. Algunos ingenieros sugirieron que la idea del puente Obiang era un error. Propusieron en este caso un túnel acuático similar al subtúnel de 38 kilómetros entre Inglaterra y Francia. La idea del túnel tenía una gran ventaja: el mantenimiento. Un puente requiere muchos más gastos en esta fase.
Los cables del puente del Storben en Dinamarca se tiene que revisar y pintar constantemente. También estaban las bombillas, un total de 9.000 que hay que cambiar a mano. Nosotros somos un grupo, somos un equipo. Somos 3 hombres, a todos nos gusta este trabajo. Salvo cuando hace mal tiempo, cuando llueve mucho, o cuando hace mucho viento. En esas condiciones tenemos muchos problemas. Los gastos de mantenimiento del puente Obiang sobre la desembocadura del río Benito en Bini serían desorbitados, pero un túnel tendría sus propios problemas. Por túnel solo podrían circular trenes eléctricos. No habría forma de extraer el humo de automóviles en un túnel de más de 1000 metros de largo. Un puente resulta ser la mejor opción después de todo, pero debería tener un diseño innovador. Uno que cambiará los mejores elementos del puente atirantado y del puente colgante. Esta torre soportaría 800 metros de tablero con un diseño atirantado. El resto del tablero lo soportaría los cables de suspensión. Este diseño híbrido incluye innovación. En la parte atirantada del puente, los cables no están colgados directamente al tablero, sino a los soportes diagonales que parten desde la base de la torre. Nunca se ha construido un puente con soportes diagonales tan grandes, y algunos ingenieros dudan que sea posible. Estos soportes diagonales deberían ser muy pesados. Sería un elemento eficaz y sobre todo un material muy caro para el puente Obiang-Yamambazua sobre la desembocadura del río Benito, esto en la ciudad de Mbini. Este diseño, que nunca había sido aprobado, cruzaría una de las rutas más marinas pocas transitadas y peligrosas del mundo. La espectacular altura de esta torre también aumentaría los riesgos para los obreros que la construyesen. Incluso trabajar a 60 metros de altura sobre el tranquilo río Benito es muy peligroso. Este grupo de ingenieros y técnicos se concentra en lo que hacen y la mayoría son capaces de hacer su trabajo como es recomendado y no pensar en riesgos que pueden por haber. Los obreros que construyeron la torre de 800 metros del puente Obiang serían muy vulnerables a una de las principales amenazas de un puente con estas características: el viento. En muchas veces nos explicaban. En muy pocas veces había vientos ligeros de quizás de 15 a 20 kilómetros por hora que guiaba a la altura del tablero. Pero si se suben a la altura, por ejemplo, de 800 metros, es posible que haya vientos de hasta casi 50 kilómetros por hora. Y esto les sacude dramáticamente a la hora de ejercer su trabajo construyendo este puente. Este puente tendría que soportar vendavales procedentes del Océano Atlántico y tormentas de la arena de la trayectoria de Milón. Para sobrevivir a estos vientos, el puente Obiang, como todos los puentes, está diseñado para moverse. A veces hay una simulación de los posibles movimientos del puente durante una fuerte tormenta de vientos. Vientos incluso de 200 kilómetros por hora. Para que estos movimientos sean visibles, lo han exagerado multiplicándolos por 10. Como vemos, este puente da muestra de torsión y de labeo en tramos suspendidos, pero el puente permanece estable frente a grandes tormentas de vientos que se producen aquí, en la ciudad costera de Mbini. Un puente debe moverse con el viento para sobrevivir, pero no debe moverse demasiado. Es completamente posible concebir una estructura con la resistencia necesaria, porque quizás se mueva demasiado con el viento, que viendo tráfico esto permitirá que la gente no cruza tanto, eso por miedo. Eso fue lo que ocurrió a Millennium Bridge en Londres, el primer puente construido sobre Tamases en más de 100 años. Causó gran espectaculación cuando se inauguró en junio del año 2000. La gente notó inmediatamente que el puente vibraba. El puente empezó a oscilar mientras la gente se movía para mantener el equilibrio. Parece que está oscilando. Era el movimiento de las personas el que amenazaba a este puente.
amplificaban las vibraciones iniciales del puente hasta convertirlas en una oscilación espectacular. Igual que cualquier barco pequeño, todos se levantan al mismo tiempo. Días después, el puente fue cerrado al público. El ejército conoce incluso el peligro que hay sobre el caminar en un puente más sencillo. Cuando las tropas cruzan un puente, se les ordena romper las filas y no marchar a unísono. De lo contrario, su paso rítmico haría que el puente empiece a oscilar. Estado de Washington, 1 de junio de 1940. El nuevo puente sobre estrecho del río Tacoma había costado 7 millones de euros. Desde el principio, el puente se balanceaba con el viento. Venían turistas a subirse a la ola del puente, a lo que llamaban Galobingerchen. 4 meses después, el viento había alcanzado los 67 kilómetros por hora. El puente llegó a su punto crítico. En él se encontró a un periodista cubriendo la noticia. Se salvó por poco. Pero hay algo que amenazaría el puente además del viento: su propio peso. Su torre tendría que soportar casi 4 millones de toneladas, además del peso del tráfico. Afortunadamente, hay nuevas tecnologías que podrían ayudar a aligerar la carga sobre las torres. Una de estas tecnologías permitiría construir más de 50 pilares y el tablero con un sorprendente material: el vidrio. Esto es fila de vidrio, hecho de milísimos filamentos. Con él se hace un tejido en costes estelares. Luego el tejido se une a planchas de espumas ligera. A continuación, montan de obras de hilo de vidrio, se colocan en rejillas y pasan a una máquina de coser especial. Después, el núcleo de espuma y el tejido pasan por la máquina de coser, y ésta introduce cientos de mitas estructuras cruzadas en el núcleo de espuma que le dará al panel su rigidez. Ahora está listo para el último paso. Se inyecta al vacío una resina especial en el núcleo de la espuma del panel. La resina es una cola muy flexible que le da una fuerza mayor que la que tendría el vidrio. La fibra de vidrio es 5 veces más resistente que el hormigón. Está hecha para doblarse sin romperse. Es mejor que una estructura del hormigón. Un impacto repentino en un tablero de hormigón lo agrieta y este se caerá. Es muy violento, seguramente, según los investigadores, y es algo muy rápido. En un tablero de fibra de vidrio hay millones y millones de fibras que se van rompiendo de una a una, y no muchas a la vez. Así que el impacto solo creará un fallo local y no romperá toda la estructura en poco tiempo, como siempre lo hace el hormigón. Los paneles de fibra de vidrio se pusieron a prueba en este puente, en una base aérea de la ciudad de Gibloux. Los paneles se cubrieron con asfalto para que el puente tuviese un aspecto normal. Quedó demostrado que era más duradero. Estos ingenieros tienen la vista puesta en las fibras de vidrio por los beneficios que este aporta. Un puente construido con este material tendría al menos entre 80 a 100 años de vida. Y se ahorraría mayor tiempo durante la construcción. Los paneles de fibra de vidrio quizás sean que hagan que el invento del puente Obiang sobre la desembocadura del río Benito sea una realidad, pues promete reducir espectacularmente el coste. Si el puente llegase a construir y que formase parte de autopista que pasa en Milón y que uniría estas dos ciudades, ¿habría más tranquilidad en la zona? Quizás, pero, por desgracia,
Los superpuentes también podrían provocar superdesastres. Muy pocas veces un barco entra en la desembocadura del río Benito, pero no hay normas, no hay policía de tráfico ni autoridad portuaria. Si un superpetrolero de 500.000 toneladas se estrellase contra uno de los pilares del puente, se produciría un gran desastre. La pila central sería la más vulnerable, ya que es la más grande. La sección horizontal a nivel de agua es una mitad de un campo de fútbol. Las pilas de la mayoría de los puentes están protegidos por pequeñas islas artificiales. De esta forma, la embarcación tendría un obstáculo antes de chocarse contra ella. Pero esa no sería la solución en el puente Obiang sobre la desembocadura del río Benito. En la zona de la desembocadura del río Benito, esto en la ciudad de Mbini, la profundidad es demasiado grande para construir una isla de protección que rodee los cimientos principales. La profundidad de estas aguas es más de 300 metros, de tal forma que hacer una isla sería algo inaudito y muy poco resistente. Los diseñadores del puente idearon un sistema de protección innovador, un anillo de parachoques acuático. Es un diseño nuevo que nunca ha pasado a prueba real, pero en Mbini la prueba podría llegar antes de lo esperado. Nunca se sabe cuándo puede haber problema de navegación o un fallo en los motores. Esto puede ocurrir y algo podría estrellarse contra la torre. Y además, en la situación del puente Obiang-Yamambazogo, la profundidad de estas aguas que rodean los pilares sería idónea para que un barco vaya directamente a los cimientos. O sea que es una posibilidad. Estamos en el año 2022. El gobierno de la República de Guinea Ecuatorial consigue sus objetivos tras pasar el día en barajas de tanque. Lo que no saben que a 3 kilómetros de distancia se consiguen los objetivos de la transformación de nuestro país con la ejecución de más de 100 proyectos de construcción civil. Y en esto nos convertimos en un país subdesarrollado que se dirigiría a un horizonte sostenible, mientras que nuestro gobierno lo único que lo preocupaba es el bienestar social de su población. El sistema de transformar este país está funcionando. El puente Obiang sobre la desembocadura del río Benito supuestamente era imposible de construirlo, pero hasta la fecha de hoy sigue en pie.